se me va a empezar a oír a mí. Hola, ¿qué tal a todos? Y ahora se va a empezar a escuchar al resto de gente. Hala, ya está. Hablen. Hola, Hola, ¿qué hay? buenas. Hola. Y ahora me falta poner el super lofi hip hop. Creo que se voy a poner este. Hala. Un lofi normalito. Y ya está. Yes. Estupendísimo. Pues muy buenas a todos. Estamos aquí en el segundo directo de cómo iniciar cómics. Si no visteis el primer directo, hicimos pues con nuestros colegas presentes que fueron Paul y Ramón Kay. Joder, se me está olvidando el nombre del chaval este. Ah, joder, Ramón Kay. Planning. Que no sé escribir shift, déjame en paz. Se me ha comido una N, tengo pendiente un directo también, ¿vale? Gracias por avisar, pero bueno. Pues estuvimos hablando durante largo y tendido de cómo iniciar cómics, cómo arrancar la obra, sobre todo estuvimos hablando de inspiraciones y de que Paul fluye en la cama, eso hay que recordarlo siempre. También estoy hablando un poco de foreshadowing y también estoy hablando un poquito de cómo hacer distintos tipos de arranque. Y con la tontería pues estuvimos pues un poco más de hora y media hablando. Para este segundo directo vamos a continuar con esta misma dinámica, pero hemos cambiado de invitados. Aparte de Miguel, que es el planeador y el organizador de todo esto, tenemos a Ruthie, a Mink, a Marta. Y es que no me sale decir Mordred Round porque me... No, di Se me traba la Marta. lengua. No lo sé pronunciar ni yo y es mío. Y, a ver si lo digo bien, Jun. ¡Toma! Eh, Ya no digo Polo, ya no digo Jun. Estáis rompiendo mi identidad. Pero bueno, Lo siento. nada, presentaos a lo que Como, sea. como somos demasiados, Sí, como somos demasiados, yo creo que hay que hacer algo para igual y sacar a alguien. Hay que decir Mordred's Crown 3 veces y rápido, y quien no pueda, pues ya ni modo, va para afuera de. no decimos Del Marta. stream. Mordes Crown. No, ya. Perfecto, ahí está. Me quiero fuera. Jun se queda. corremos el riesgo de invocar algo por error. Mordred's Crown. Oye, Tengo que mira, sacar el gancho para ir a matar a alguien ahora, después de decirlo 3 veces. Marta, ¿qué se te ha Espérenme dado? Bueno, mira, yo digo Marta y ya está. Muy bien, muy bien. Sí, por favor. A tope. Vale, antes de Miguel, pues tiene, como es el que organiza todo esto, pues ya ha preparado pues una escaleta con temas a tratar que se resumen en 3 Miau, bloques así es. principales, que son tropos a la hora de empezar una historia, cómo planear una historia y todo lo que viene a ser el apartado técnico a nivel de dibujo y tal. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito del foro de faneo, que aquí avisamos, aquí está el dibujo del último directo que hicimos, con un poco el resumen que hicimos. Y la gente, pues bueno, hizo algunos aportes al respecto. Y yo creo que lo primero, para hacerles, yo qué sé, para no quedar mal delante de esta gente, que les he dicho, oye, vamos a hablar de esto en el directo. Si de repente se han puesto a escribir tochacos y no los leemos en el directo, pues quizás me crucifican. Así que, no sé. Podemos irlos leyendo y si comentan algo interesante, pues podemos irlo comentando, si os parece bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estupendísimo. Waltz comentó, en plan, yo les pregunté básicamente que cuál es su método a la hora de iniciar historias, ¿no? Y Waltz dice, que si os recuerdo es el de Koji X5, que es un webcomic que es muy bonito. Waltz es un artista de la leche. Que de hecho, sí, Koji X5 y a New Family Member. Lo que comenta este señor, no sé si tendrá... Señorita, creo que señorita. Ah, señorita. Señorita, creo. Ay, lo Creo siento. que es autora. Ay, A ver, lo yo diría siento, por es que- por el tipo de dibujo, es que- pero no sé. no sé. Yo le estaba leyendo su cómic de Atrapado por los dioses. Esta persona. Y Vamos a decir esta persona que queda... es chica. Es chica, muy bien. Pues nada, es que tienes un señor tan atractivo en tu imagen de perfil que yo lo siento. Claro, es yo- que muchas veces, o sea, que te crees que quien está dibujando es el avatar. Entonces,
Ya, Lo entiendo lo porque me ha asocias. pasado igual. me pasa. A ver, Es que eso es una ley. a ver, yo el día que conozca a Sheep y no sea una oveja, me voy a poner a llorar. O Qué sea, Te va a decepción. dar el Buah, patatús. yo me quedé flipando porque yo creo que fue hace mazo de años que yo vi a Sheep una vez en Alicante. Fue divertidísimo. Y no era una oveja. no, no, no. Esperen un segundo. Entonces, Sí, Werty no es una mano gigante. Bueno, yo ya no uso. Yo ya no uso ese logo, ¿eh? Yo ya pongo mi Ya. cara y ya está. A ver, los que te recordamos su cultura te conocemos como una mano gigante. Y ya Ay, está. Lo siento. jope. La mano bañadora. Bueno, gente, y así es como se rellenan 10 minutos de streaming. Sin haber dicho nada. Exactamente. Estupendo. Volvemos con Waltz. Esta increíble autora comenta que la inspiración le viene cuando le da la gana. Que a veces hay algo que hace clic y lo escribe por ahí. Yo que sé, en alguna nota o algo por el estilo. Son ideas generales que se desarrollan en sus lugares de flujo. Que no, al parecer no desarrolla cuáles son sus lugares de flujo, pero bueno, alguna habrá. Durante el desarrollo de la idea me planteo qué tipo de protagonista podría ser más interesante, qué maldades podrían ocurrirle, etcétera, para conseguir o no lo que quiere. Y justo a la hora de dibujar la primerísima escena del cómic, lo primero que me planteo es que sea chocante o que empiece ya a pasar algo. Que sea lo suficientemente impactante para querer saber qué más va a ocurrir. Pero no demasiado, pues se supone que lo que vendrá después debería ser igual o más impactante. Y luego ya se suceden el resto de eventos y capítulos. Respecto al forzado, Win dice que depende del cómic. Que si la historia está planteada de forma circular, pues deja pistas, pero si es lineal, pues solo dibuja y dibuja hasta que acabe la historia un día, si tiene suerte, y ya está. Y esto es lo que le funciona a ella, no sé. ¿Comentarios? ¿Apuntes? Yo soy un poco así. ¿Sí? En algunas cosas sí. Yo soy muy de improvisar, la verdad. Y viene, viene, y si no viene, pues no viene. Pero Lo que comenta de las... Porque en el anterior directo pues estuvimos comentando pues cómo tenía que ser el inicio, porque tiene que ser chocante, pero al mismo tiempo no puedes... En plan, no todas las historias pueden tener un inicio chocante, cosas por el estilo. Y que ya te digan, vale, tiene que ser impactante, pero no tanto, porque si lo más impactante del cómic es el principio, pues el resto del cómic es súper aburrido y no te lo acabas. Así que... yo Pero eso eso- no lo uso al revés. Eso pasa tanto desde el punto de vista del lector como desde el punto de vista del autor. O sea, a mí me ha pasado de no tener un inicio pues impactante y pensar, joder, llevo 30 páginas, no he contado nada de interesante, me cago en todo. Y dejar el cómic, porque me aburre directamente. Entonces, bueno, Sí, pero lo tienes que tener muy bien pensado. Porque Sí. yo con el mío me pasa que ahora mismo estoy en un momento de mucha acción y apenas voy por el segundo capítulo y yo misma digo, uff, igual me estoy viniendo muy arriba. Tengo que en el siguiente bajar el ritmo. la verdad es que lo vamos a agradecer porque no han dejado de pasar cosas en el tuyo desde que empiezas. Sí, es que al No, no, es inicio brutal, ¿eh? Es brutal. esos 2 capítulos eran uno. Y Claro. luego lo vi y dije, uff, voy a dividirlo, que es demasiada caña. A ver, yo creo que realmente quien mete más impacto en su obra aquí es Ruthie, porque te presentan a la vaca más famosa de Faneo. Y lo quieras o no, Exactamente. en plan, es que es muy tranquilo y muy sosegado, porque básicamente el principio de tu cómic es, llega el señor ceramista a la ciudad y se compra una casa de mierda. Sí. Fin. Y Sí, tiene de hecho, por eso he dicho que es al revés, porque Claro. empieza muy calmado y aburrido. Pero es muy calmado y aburrido, pero vuelvo a repetir, leeros el cómic de Ensis de cómo hacer cómics, porque es la leche. Ensis habla de que hay distintos tipos de recursos a la hora de hacer impactante un cómic al principio. Están los narrativos, que es, pues yo que sé, que la trama tenga pues su impacto y yo que sé, tener Indiana Jones corriendo detrás de una pelota. O directamente los visuales. Puede que tu historia sea, pues yo que sé, mucho más lenta al principio, pero tu dibujo y tu calidad ser tan bonitas que dices, oye, vale, en plan, estoy viendo a una persona comprando una casa. Ok, pero es que la vaca está tan bien hecha y es que el color está tan bonito. Esa casa. No, Jolín, gracias. Oh, Dios mío. No, hay que tenerlo en cuenta, en plan, porque puedes contar las cosas más banales del mundo,
Que si lo haces con una técnica pues bien chula, pues oye, a A tope. ver, yo abro un cómic en el que la primera página es una splash page de una persona comprando en un supermercado, ¿vale? Y está todo tan detallado y tan bonito hecho, o sea, me quedo como, wow, ¿qué es esto? Wow, quiero más, ¿sabes? Y, o sea, es como lo más básico del mundo, pero joder, ahí, en el caso de Ruth encima lo que tiene es un mundo que se está inventando joder, que no es de que conocemos. Entonces es como, wow, ¿esto qué? Quiero más, más. Luffy, más. A ver, lo que estáis esperando todos es de lo que es. No. El herrero y el ceramista, no. Yo, la verdad que estoy usando, no creo que tenga nombre como técnica ni nada. Uy, Nenkako ah, no, nos vale. ha faneado. Oye, muchas gracias. Os recuerdo que si no estáis faneados, pues podéis fanearos. En plan, podéis seguir el canal. Que no tenemos botón de suscripción y creo que nunca lo tendremos porque, ¿para qué? Pero si queréis, yo qué sé, saber cuándo estamos en directo y que os notifique Twitch, pues, hey, a tope. Y Zack X7 también nos ha faneado. Muchas gracias. Oye, que si estáis viendo esto en YouTube, que vale que... Yo creo que tengo la... Voy a hacer un poco de off topic, lo siento mucho. Creo que tenemos la peor forma de animar a la gente a que se suscriba a nuestros canales, porque como ya estoy avisando todo el rato yo por Twitter y todos los sitios, la gente no tiene por qué suscribirse, porque ya se lo recuerdo yo. O sea que... Pero si estás viendo esto en YouTube y no estás suscrito, te suscribes. Porque vi las estadísticas y creo que si un directo nuestro tiene, yo que sé, 200 visualizaciones, 100 es de gente que no está suscrita. O sea que, ojo. No. Os estoy viendo. Bueno, vamos a avanzar con esto, que vamos muy lento. Loki comenta voy a leer los comentarios muy por encima, porque si no, no acabamos hoy. Dice que su lugar de flujo es la cama, en plan, donde se le ocurren las cosas. Y a la hora de empezar a hacer una historia, necesita que esté completamente acabada. Pero si la historia no le atrapa, pues... No, un momento, estoy leyendo mal. Si la idea es buena, pero la historia no me atrapa, no me meto un currazo que supone dibujar un cómic. Se necesita tener la historia ya planeada. Porque es incapaz de A mí empezar me una pasa historia igual. e ir creando sobre la marcha. ¿A quién le pasa igual? Sí, A mí, Marta. Perdón, es que tampoco... Es un poco lío, perdón. Claro, es que aún, en plan, no es que os haya oído mucho, así que me confundo con vuestras voces, ¿vale? Lo siento. No, a mí me pasa igual, que Es como lo no sé malo de quién que está son. hablando, me voy al Discord a ver quién está en verde. Así Vale. que, sí. lo bueno es que yo soy el único con acento mexicano, así que nadie me confunde. Yo puedo hablar euskera si queréis. A tope, ya está. Ándale, pues nos queda ya. Asunto cuando menos Jun y yo seguimos siendo inconfundibles. Sí, no vais a entender nada, pero bien, pero todo bien. Y nada. Y tú. A mí me pasa también. Pero Marta nos quería comentar. Sí, Mm. ni Marta. Bueno, Marta ha dicho que le pasa igual, no sé si quería comentar algo, no, pero la verdad es que a mí me pasa eso, es que son tantos años de trabajo que realmente necesito tenerlo todo muy atado para saber por dónde tirar. Te facilita también muchos mecanismos, lo del foreshadowing que hablábamos. Si quieres llegar a algún punto, la verdad es que está bastante bien que lo tengas planificado, sobre todo si quieres ir sembrando para el lector cosas que más adelante tendrán más sentido si ha ido dejando esas pistillas, aunque luego no se acuerde, que tampoco es necesario. Es verdad que hay algunas obras que sí es necesario que te acuerdes. Si en Hereditary no estás muy... No sé si habéis visto la peli. No. Y sí, la vi, buenísima, Oh. buenísima. Sí, tienes que estar Marta y yo estamos en bastante sintonía de eso. Perfecto. Tienes que estar bastante atento para que cuando llegue el final diga, claro, porque esto y esto y esto, por esto pasa esto de aquí al final, sin ánimo de spoilear a nadie. De todas maneras, Sí, creo que es una exacto, sí. experiencia disfrutable sin eso, pero complementa, la hace mucho mejor. Exacto. Habla, Miguel, sí. No, y también tú dices que es muy importante pues al final que es un compromiso de años. Yo creo que he tenido
trabajo en que he estado menos tiempo de lo que he estado en cómics, haciendo un mismo cómic. Entonces, pues sí, también es importante que tú estés convencido de tu historia, porque pues al final es algo que te va a llevar, pues, meses o años en comprar. Luego, vale, perdón por cortaros. Ujú. Es que quiero Vamos. acabar con los comentarios Vamos, del, sí. del foro. Luego, en contraposición a Loki, Jesús comenta que su método es discurrirlo todo en su cabeza e irlo improvisando. Rara vez escribo algo antes y casi nunca hago un boceto de cómo irán las páginas. Es un valiente. Es un valiente, Es un definitivamente. Yo soy- Es alucinante esa capacidad que tiene la gente para hacer estas cosas. Yo, Em, vamos, o sea, súper loable. A mí, por ejemplo, con el me indico fracasado que tuve yo del rover, es lo que hacía. Antes de hacer la página, pues pensaba, ¿de qué voy a hacer la página? Y dije, esta temática, y pum, la hacía, y ya el día siguiente, pues ya me preocuparía de qué leches hacía. Pero quizás si los hubiera planeado un poquito antes, pues quizás hubiera podido sacar el cómic adelante. Bueno, mira. puede ser que tú sí, pero en mi caso, mi mendico fallido tenía un principio, nudo y desenlace, un guión entero escrito, tenía muchas ganas de hacerlo y al final dije, bueno, va a hacer No, mucho pero- ruido. Pero quizás precisamente el hecho de tener que estar dibujando las páginas una al día es lo que le venía mal a la historia. Quizás, en plan, yo qué sé, en plan, yo te animo a que intentes subir el Meindico. Quizás no con la velocidad de un Meindico. Yo que sé, en vez de subir una página al día, pues podrías decir. No, puedo no, subir una esta a la semana. historia quiero terminarla y quiero terminarla porque, joder, Tiene está buena ya pinta. casi... Está bien planificada, lo siento, está dibujada entera en boceto y ya solo tengo que hacer como el trabajo un poco más artesano, ¿no? Y quiero terminarla porque para tener un cómic terminado de una vez en mi vida, por favor. No, es que aparte no tienes que, o sea, no es como de que, ay, no, ya se acabó el México, tan, ya ni modo, no lo puedes hacer, ya no lo puedes volver a tocar esa historia. Creo que lo importante es terminarlo y con el tiempo que te tome, ¿no? Porque también el Mendico igual y también puede darte resultados que no son los más satisfactorios, ¿no? Porque al final lo haces más como porque lo tienes que hacer y ya lo haces luego un poquito al aventón y bueno, ya no le meto esta cosa, ya no le voy a meter color porque no me va a dar tiempo de hacerlo en un día, ¿no? Entonces yo creo que no está mal revisitar esos proyectos. Sí, sí. Luego, Pues nada, perdón. Jesús, que eres un valiente. Ya está. Completamente. Perdón. Luego tenemos pues, un comentario de Mink, que precisamente también está aquí con nosotros. ¿Y qué es lo que dices? Pues dices que ¿Qué las digo? historias se te ocurren en torno a un personaje que creas un día random. Y por lo que sea, te gusta su diseño, le imaginas la personalidad y ya que estás, pues dices, ay, pues este chico pues tendrá que tener una historia detrás, ¿no? Y ahí es como te pones Sí, a me hacer suele historias. pasar. Eres Sí, muy caótica, bueno. escribías fics, Sí. eso ya lo hice todo. Sí. Imaginas un Tengo un principio y un pasado final oscuro. y luego escenas sueltas. Sí, sí, me pasaba mucho. Bueno, con el propio Océanos de Silencio me pasó eso. Diseñé a Sardinilla, luego me la imaginé en una escena, luego dije, voy a ver qué hago. Fui improvisando y cuando me di cuenta ya empecé a planearle un poco la historia. Lo que pasa que empecé muy caótica, en plan sin planear nada, y ahora ya estoy empezando a planear. Y el tercer capítulo ya sí que será todo, las páginas y todo pensado. O sea, estoy cambiando completamente mi método. Empecé sin planear nada y ahora estoy viendo que sí, que hay que planear las cosas. Bueno, pero te funciona, ¿eh? O sea, va muy bien el cómic. Sí. Oh, Y es gracias. que, Pues, ¿sabes qué? una Yo creo locura. que está muy padre. Yo creo que está muy padre eso que haces de tener como el diseño de un personaje, porque luego también siento que hay algunos como que diseñamos un personaje. A mí me pasó cuando estaba mucho más jovencito de lo que estoy ahora, que luego así como que hacías un diseño de personaje y lo dibujabas así, peleando y corriendo y haciendo mil ilustraciones de tu personaje, pero al final no tienes una historia y no haces nada y no le das nada. Entonces yo creo que algo que es muy, muy padre es poder dar ese salto a darle pues un mundo, ¿no? Y una historia a los personajes, que no solo sean como, ay, hashtag MyOC. Y es como, no sé, no sé cómo lo sientan ustedes para mí luego sí es como de, está chido tu personaje, ¿en dónde lo puedo leer? Ah, no, pues nada más hago ilustraciones.
Ok, bueno, leve decepción. Ya. Bueno, entonces Lesbians, que es el cómic de las hormigas lesbianas que estás haciendo con Ruthie, por lo menos... Un momentito que va a entrar y salir que no os oía. Es que ¿Nos justo escuchas habláis ahora? de eso. Hijo, es que no oigo. ¿No nos oyes? Sí, pero creo que es Sal y entra. creo que es mi teléfono. Voy a salir y entrar. Ok, pues nada. ¿Habla? Vale, Vale, ya ahora está, sí. ya está. Vale. Perdón, he entrado en pánico porque de repente no oía a Miguel. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente, improvisabas antes y ahora para los siguientes capítulos de Cenos de Silencio, pues dices planificación. Y ahora con Lesbians estás planificando desde el principio. Es que al final... Sí, pero porque hemos llegado a esa conclusión Ruth y yo. Porque ya empezó también un poco a lo loco y hemos dicho, no, ya hay que pensarlo bien y organizar y ver, y más si somos dos personas, que tiene que haber comunicación y organización. Y nos peleamos mucho haciendo un cómic entre las dos, por cierto. El proceso creativo. Derrama. Muy bien. Va. A ver, vamos a acabar con esto. Cluste, que es la autora de el cómic de los del chico que está en el Japón de la Rumores época- de Edo. Rumores de Edo. Es increíble ese cómic, me encanta. Es, vamos, una maldita maravilla. Por favor, leedlo. Que Sí. no está haciendo clic en los perfiles del resto de autores, lo siento. Que se me ha pasado, pero por ejemplo, Cluste es increíble. Por favor, leed su mierda. porque Impresionante. Es increíble. ¡Ah! En fin. Dicho esto, ¿qué comenta Cluste? Solo he empezado obras 2 veces y cada una con un método distinto. No sé si habrá normas fijas, spoiler, no las hay. Un esquema del éxito o algo así, pero desde luego algunas cosas que comentáis en la charla son para tomarlas muy en cuenta. Me quedo con estas observaciones. No, simplemente destaca, pues, dar una idea del tono del cómic en el capítulo 1. El ejemplo de los personajes cargan un artefacto mágico para crear misterio, en vez de contar en una introducción de qué trata el asunto del artefacto. Que, como dice Polo, hacerlo en forma de tocho, mal. El foreshadowing le gusta mucho, tanto a la hora de leerlo como a la hora de dibujarlo. Eso sí tiene que estar bien hecho. Y que los personajes que sean empatizables, pues a ver, favorecen mucho gancho. Y su Había un proceso- libro de guión que se llamaba... Uy, perdón. No, nada. Que digo que había un libro de Dinos, guión dinos. que se llamaba... Que había un libro de guión que se llamaba Salva al gato. Y creo que lo de Salva al gato tenía algo que ver con eso. Creo recordar que aunque el personaje sea un capullo y tú lo veas pues hacer cosas tirando a maligna, que tiene que haber un detalle, que es por lo de Salva al gato, que te haga empatizar con él repentinamente, que diga, ay, es Eso. un gilipollas, pero X conflicto de repente hace que yo me pueda llegar a importarme lo que le pase a ese colega. Eso es muy anime. En plan, Sí. que está el típico malote de clase que tiene un tupe súper grande y va con un bate de béisbol a todas partes. Y está todo el rato diciendo, O "Oe, no- oe". Pero de O no repente... tan anime. Por ejemplo, BoJack Horseman ¿Mm? es un personaje que tú dices, Dios mío, hace cada cosa. Yo en esa serie Sí. había momentos que era, no, por favor, no. Pero de Lo todas voy a maneras, matar. tiene muchos episodios, claro, tiene muchos episodios que Claro. tú dices, no sé por qué quiero que te vaya bien, El caso, pero no quiero que sufras, a pesar de que te lo mereces Claro. muchísimo. el caso de Bojack que empieza... Yo creo que un poco su gancho es primero que lo odies. En plan, porque es imbécil, completamente. Pero luego Su- te das cuenta de lo que hace todo el rato es autodestruirse. Y el gancho pasa de odiarlo a puto compadecerte de él. A lo... Oye, para, por favor. Para mí el gancho de BoJack Horseman es que tiene un humor que me encanta. A pesar de ser un tipo de persona que me gustaría tener cuanto más lejos mejor, Sí. porque es directamente un delincuente muchas veces. Es eso, es el humor que tiene esa serie, es que me meo de la risa y además la parte más oscura de mí, más depresiva, se siente muy identificada y es terrible. Al mismo tiempo dices, joder, ¿por qué me siento identificada con esto? Da igual, no pasa nada. Sigues adelante y empatizas con él sin querer, es así. Y tiene mucha facilidad de pasar de la risa al llanto o casi. Joder, Es decir, increíble. no entiendo cómo... Increíble, ¿eh? O sea, buah, hay episodios que yo he llorado a moco tendido. O sea, Voy a volver al comentario de Regresando un Cluste. poquito también
Nada más quería comentar algo Ay, de sí, lo de perdón. salvar al Te gato. dejo, Miguel, te dejo. De lo de salvar al gato también, como dice Mordred, también es, bueno, o Marta, también, por ejemplo, en El Padrino, que es una gran escena introductoria en la primera película, cuando llegan cuando todo el mundo está teniendo su entrevista con Don Corleone en el regazo tiene un gato y le está haciendo cariñitos y está hablando de cosas mafiosas, pero también está esta contradicción de que tiene un gato en las piernas, ¿no? Entonces también a eso se refiere, es otra forma de verlo también, que es como que te da un matiz, ¿no? De que, sí tiene sus cosas muy malas, pero vamos, ¿qué tan malo puede ser? Tiene un gatito. A ver, partiendo de la base de que los gatos, en plan, si tuviéramos que dividir a los perros y gatos en buenos y malos, pues los perros son los buenos, los gatos son los malos. Y entiendo a la gente que prefiere a los gatos. Oh. Pero bueno, en plan, los gatos son los malos y menos mal. En plan, porque si un gato fuera del tamaño de un león, te digo que te comía. Nos hubiera devorado. Un Sí, perro, exactamente. Es un león en miniatura. un perro del tamaño de un lobo o lo que sea, pues en plan, hay gente que con dificultad pues entrena lobos, ¿eh? O sea que quizás que esté acariciando un gato no lo convierte tan en bueno, ¿eh? Pero bueno. Volviendo al comentario de Cluste, dice que igualmente, pese a todo lo que hemos hablado de cómo empezaron cómics y tal, creo que todos estamos de acuerdo que lo más importante, más que empezar un cómic, es acabarlo. Lo más importante es terminar. Lloremos juntos, hermanos. Lloremos. Cuenta la leyenda que se terminan. Mido Chandesu dice que crea los personajes y ella no es dueña de nada, no planea nada, simplemente nacen y le obligan a crear historias para ellos en contra de su voluntad. Pobrecilla. Eso también lo siento mucho. Sí. O sea, cuando lees los cómics de Mido Chandesu, o sea, es que sientes eso en tu piel. Es maravilloso. O sea, de verdad. Me encanta. Faltan poquitos comentarios. Dice el Angero, para empezar una historia, él usa lo que es el minuto de oro. Quiere decir que el primer minuto de todo lo que sea contar una historia, cómic pre-videojuego, tiene que ser absolutamente brillante. Tienes que pensar qué es lo mejor de tu cómic o lo más impresionante de ver en tu cómic y plasmarlo al principio. ¡Qué fácil! Ya está. Y yo qué sé. Creo que es una buena idea, pero es una idea muy complicada de llevar a cabo, ¿no? O sea, como que es algo que igual no lo sabes hasta que estás, como que tú lo reconoces cuando ya la historia está hecha, ¿no? O ya está algo terminado, pero verlo como desde antes de empezar, creo que sí es un poquito complicado. Comenta Álvaro. Sí. Acabo de leer yo. Comenta Álvaro Ultraser que no son webcomics si se termina. Qué gracias. De verdad. Yo creo que con eso de poner todo al principio de lo más genial, también corres el riesgo de saturar una trama que a lo mejor luego no es tan compleja. O asustar un poco, o quitar a lo mejor un poco de enganche que puede haber más adelante. Yo creo que tienes que usarlo dependiendo mucho de cada cómic. O sobresaturarte como autor. Sí, porque siempre pensar, tengo que dejar muy claro de qué va el cómic, la temática y todo, y a lo mejor es una trama que se va desarrollando y luego pega un giro que no te esperas. Aunque no te enganche eso desde un principio, pero también yo, por ejemplo, lo que uso es que empieza muy diferente a como tengo pensado cosas que vayan pasando, y creo que también la sorpresa del lector, creo que también te arriesgas a que no se enganche al principio, pero igual también luego lo recomiendan más para decirle a la gente, léetelo, que luego pega un giro que no te esperas. Entonces yo creo que depende mucho del cómic también. Sí, también a Podría decir veces que un es muy cómic se complicado defiende a sí hacer eso. mismo, ¿no? Sí, no, y que lo del minuto suena mucho a tráiler de cine. ¿Qué es un minuto en un webcomic? ¿Cuántas páginas son? Pues. Minuto de los 50 páginas. También, siguiente comentario. Almanzor, que por cierto, hola Almanzor, nos ve siempre en diferido, es un crack. Dice que Y él... no es un joven rubio. Vaya. Y no es un joven rubio. Regresando al tema de los avatars, él no es un joven rubio De tampoco. pelo largo, ojalá. Vaya. La decepción. Yo lo tengo ya
idealizado como una especie de He-Man. En fin, No. dice que antes se llegaba a dejar por impulsos, que le daba fuerte por algo y empezaba a dibujar. Resultado, no pasaba de 2 o 3 páginas cuando se me acababa el arranque inicial. Ahora no Claro. empiezo nada que no esté bien planteado y meditado. Cuando sé que tengo una buena idea, material, información, un argumento más o menos sólido y me atrevo a hacer un guión, solo entonces es momento de dibujar la primera viñeta. Tengo que hacer una idea que me atrape mucho. A ver, entiendo que diga esto cuando a lo que se dedica él, pues es a documentarse de la leche sobre, yo que sé, barcos japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Que estás leyendo su cómic y dices, un momento, ¿esto es un cómic o es un documental? Porque yo me acuerdo que tiene un par de páginas en la que explica cómo leches recarga las baterías del Yamato, que tiene hasta un dibujo en sección de cómo es todo el barco, y dices, pero no, en plan, ¿cómo te has documentado con todo esto? Porque además te explica no solo cómo dispara el barco, sino hasta el tipo de pólvora que usaban las balas, que no era pólvora, sino que se llamaba... Joder, ¿cómo se llamaba? Lo siento, tengo que verlo. Pero eso, que Almanzor es otro planificador. Lo siento mucho Almanzor por recordar esto, pero no sé si habéis visto las animaciones que tiene de Yamato. Tiene animaciones de Yamato. Tiene ¿Tiene animaciones, animación? No. tiene animaciones Pásame de eso, Yamato. que pásame son- eso por el disco son- ya, por favor. pero son alucinantes. O sea, no sé dónde las vi. O sea, Ya. yo creo que las puso en algún foro. Están por ahí seguro. Mira, Lo siento, ya que- Gastón, lo siento. Ya que Almanzor nos ve siempre en diferido, pues le vamos a dar estos deberes. Y que yo qué sé, comenten el foro, comenten en YouTube, pues donde tienen esas animaciones, porque... Y por favor, cero vergüenza, porque de verdad que son alucinantes. O sea, alucinantes. Estoy buscando la página de la sección. corre. Vamos a apuntarlo aquí como recordatorios importantes. Espérate un momento, voy a mirar a ver. Es que no sé cómo buscarlo. Bueno. Vamos, seguid con los comentarios. Nada, que... el último es el de Paul, que dice que ya habló en lo suyo en la charla, porque fue uno de los participantes, pero que quiere hablar algo del foreshadowing. Como dice Cluste arriba, hay que plasmarlo muy bien para que quede en la mente del lector, pero también hay que tener cuidado con no pasarse al plantearlo, o puede quedar como algo a quien, en plan, que quien lee va a estar esperando. Que esto parece sin sentido, entre el resto se ha destacado mucho, seguro que tiene una gran importancia. Y claro, si estás esperándolo ya desde que aparece la pista, pues ya no tiene importancia. Entiendo lo que dice Paul. En plan, lo suyo es que sea un detallito que pases como normal cuando lo leas, que cuando llegue el punto en el cual se desvela toda la chicha, y quizás te acuerdes del punto inicial, o quizás cuando hagas una relectura digas, anda cabrón, que ya estabais avisando de esto antes. Que quede natural. Claro, pero eso sí que es algo que tienes que tener súper planeado. Muy planeado. Claro. A ver, pero es verdad que El no. planeado tiene que estar, igual es la forma de... Igual no es de tan expresarlo. importante. Igual no es importante el cuándo, sino que no se te olvide que tienes que sacarlo en algún momento. Sí, yo creo que también es eso, que a veces a uno se le olvida, como, ay, sí es cierto, había dicho esto. No, sí, no. A mí me llegó a pasar en el último cómic, penúltimo cómic, perdón, que sí me quedé como de que ya al final dije, ay, pero si hablé de esto o no lo dije. Y ya tenía que releer todo el cómic para ver si se había puesto alguna pista o si no, para ver cómo lo voy a hacer con mi historia. Y por eso es bueno organizarse. Es lo que he aprendido yo en estos 2 episodios. Joder, o sea, yo me he leído y me he releído tantas veces el guión del primer capítulo que me lo sé casi de memoria. O sea, ¿por qué? Porque al escribir el segundo y el tercero hay muchas cosas que, claro, tengo que tener en cuenta de qué se ha dicho, qué información se ha dado, qué información no se ha dado, qué tal, no repetirme, no tal. O sea, un montón de cosas que al final... A ver, yo soy un poco toque en ese sentido y necesito que todo esté como... Que tenga sentido, ¿sabes? Y por eso me lo releo mogollón y cambio muchísimas cosas también. Y seguramente cambie cosillas de lo que está ya publicado en un futuro. Pero bueno, cosillas pequeñas, palabras y así, o sea, no chorradillas. Vale. Cuando se pueda editar. Hemos Y acabado... cuando son palabras. Hemos acabado de repasar los comentarios en el foro. Solo nos Y ha llevamos llevado ya medio 40 minutos. Sí, sí. Bien. Vale. Wow. Ahora es cuando empieza el stream. Ay, Dios mío. Y como he dicho antes al principio, Migue, de muy buena forma... ¡Eh! Las animaciones del Almanzor.
No puedo, lo tengo que poner. No, por favor, pobre. No. Son de hace que, 10 años. que esto lo ha hecho él. Yo, Nacho, el flipas. ¡Hala! ¿Qué Pero, dices? o sea, yo flipé en colores. Pero bueno. Ah, Es que no es que es en 3D, tío, que es una Eso que O sea, sobrada. que no ha ha hecho su cogido- propia peli. Sí, pero que no ha cogido un videojuego tipo War Thunder y se ha hecho unas capturas, sino que lo ha modelado y lo ha animado, ¿eh? No puedo. Es que es brutal. Pero sí, son súper majos. Es que... o sea, a mí me explotó la cabeza cuando los vi. A ver, voy a adelantar un poquito, no voy a poner 6 minutos seguidos. Jo, pero en plan los detalles, los planos, todo... O sea, muy bien. Hasta Los minutos de planos cámara. molan mucho. Parece de peli. Bueno, Almanzor, eres un maldito crack, te odio. Te quiero. Eres un máquina, tío, un máquina. Bueno, No conforme con dibujar bien. sí. En fin, Miguel, recuérdanos, ¿cómo has planteado lo que tenemos que tratar? Ok, vamos a ver entonces unos 3 puntos. El primero que tengo aquí en la lista es continuar un poquito lo que ya no vimos la vez pasada, sobre los tropos comunes para iniciar historias, que esto es un poquito más del lado, de las historias que leemos y las cosas que vemos y cómo nos influencian. Un tropo que es, para los que no conozcan el término, tropo es como un elemento familiar o repetitivo dentro de una historia que puede entenderse como un cliché, pero no necesariamente tiene la carga negativa. Un tropo, por ejemplo, puede ser el protagonista con una espada, ¿no? Todo mundo puede tener siempre hay un protagonista con una espada, pero no porque tenga una espada se vuelve un cliché necesariamente. Entonces, o por ejemplo, el trío de protagonistas, ya saben, el chico, el rival y la chica, también es un tropo, pero podemos verlo de manera diferente, se puede explorar de una manera más interesante Porque que estoy simplemente pensando- haciendo el Naruto, Porque estoy pensando en la memorias de- Sakura y el Sasuke. ahora mismo. Ajá. Yo estaba pensando en ello. Joder. En fin. Vale, tropos comunes para empezar. ¿Y cuál es el primero que Entonces, quería? uno de los tropos, Sí, uno que hablamos la semana pasada y que es muy típico es el de hace miles de años. Las 4 naciones vivían en armonía, pero entonces cayó un rayo de los cielos y los ángeles del infierno trajeron las armas celestiales o algo así, ¿no? Oh, Dios mío, ya quiero Este- leerlo. Eso suele estar acompañado por el tocho escrito. ¿No quieren papel? Toma mi dinero, joder. Y este es un tropo que vemos muy comúnmente, principalmente cuando hacen historias de aventura o fantasía, porque así como que te dan la impresión de que te están metiendo en el mundo fantástico. Por ejemplo, creo que alguien que lo hace muy bien es en las películas de Peter Jackson del Señor de los Anillos, que empieza con este poema, ¿no? ¿Qué estabas dibujando, Huerta? De los anillos. estaba dibujando una cara disgustada, ¿vale? Porque daba a entender de que no nos gustaba esto. No era una polla, ¿vale? pero creo que a veces se puede utilizar de una manera bastante creativa según como lo cojas. Porque mira, por ejemplo, el inicio de Shrek, de la primera de Shrek, lo que hace es coger ese inicio tan tópico para tirarle mierda a Disney a la cara, principalmente, que es de lo que va Shrek en general un poco al rato. Pero Exactamente. no sé si os acordáis, que empieza como, eras una vez, y luego se limpia el culo con la página. Estos son puras patrañas, se limpia el culo, ¿sí? Sí. A ver, de todas maneras, hay maneras buenas de llevar eso es verdad. Ay. Lo que me hace poner esa cara que está dibujando Huerti es cuando me metes 15 páginas explicándome acontecimientos históricos de tu mundo que realmente ni me van ni me vienen como lector, ¿sabes? Bueno, siento ser un poco borde igual con esto, pero si lo haces en una página, en 2, como mucho, pues mira, a ver, ¿y qué pasa aquí entonces, sabes? Luego, porque seguramente lo que hagas será saltarme eso para ir al meollo de los personajes y una vez empatices con los personajes, volver a mirar las páginas en plan, a ver, ¿qué pasó aquí? Vale, bien. Y, o sea, ahí Shrek lo hace muy bien, o sea, lo hace en 1 minuto o 2, y es más, no te está explicando hace millones de años hubo una batalla entre 2 fuerzas, una maligna, no, te está explicando cómo la princesa lo que le pasó, que luego es un personaje principal, ¿sabes? Realmente también te está estableciendo un poco el tono por el que va a ir la historia. Totalmente. El resumen. Hay... Ah, no, sí. No. Mucho texto. Que
que el resumen es que por favor no hagas mucho texto, ¿vale? Mucho, Sí. Hay Hay cómics que lo saben. Hay cómics que lo saben medio llevar. No sé si habéis leído, lo dije la última vez o no, no me acuerdo. Los Ogros Dioses, creo que sí lo mencioné. ¿Sabéis el que digo? El de Gatiñol y Hubert, creo que era el guionista. sí me suena. Ay, no creo que no lo topo. Te complementa, no empieza así, pero entre cada capítulo te vienen como códices de texto de ese mundo para complementar y no se te hace aburrido y de hecho lo puedes leer sin ellos. No son imprescindibles, pero te sumerge de una manera tan inmersiva en ese mundo que cuando llegas a los códices dices, coño, yo quiero saber de qué cojones va esto. Porque además, Es que- al ser cómic y necesitar tantas páginas para explicarte X cosas como, bueno, si quieres complementar, pues aquí tienes como a lo mejor en Watchmen. No sé si solo pasa en la edición esta especial o no, que tiene entre los capítulos te Recortes de vienen periódico como y tal, informes, claro, sí, trozos del libro este de, no me acuerdo, del Búho Usando- Nocturno, el primero. Usando un Bajo ejemplo la capucha. de faneo, Paul lo que hace, o lo que hacía, ahora no... en los primeros capítulos metía entre capítulos, pues, páginas en la que explicaba un poco la mitología de su mundo y la historia y tal. Y yo voy a reconocer que en las primeras leídas, pues decía, uff, qué pereza, y lo saltaba. Pero a la que, yo qué sé, quería repasar lo que sea, decías, oye, voy a leer esto. O sea, que no es algo que de primeras, pues me fijara. Pero una vez tienes ganas y te fijas, pues dices, hey, oye, aquí te están metiendo información bastante interesante. La cosa es que si es información esencial para la trama y metes mucho texto, metes un wall text, vas mal. Pero si es algo que si no te lo lees a la primera, puedes seguir viendo la historia bien, pues oye, sin problema. Sí, exacto. Y es que creo que también lo sabes qué es lo que tiene- pasa con Ay, esto. No, si quieres, tú dilo, Lucy. Te escucho. Ah, no, era yo, Mink. No, Perdón, es que está haciendo que- ruido el micrófono de Lucy también. Sí, Sí, no, porque está que al lado. somos un mismo ser. Somos una bola grande, gorda, que habla Tildo Box. No, yo decía que un punto era lo que decís, que si es algo que acompaña a la historia, como las hojas estas que ponía Paul en su historia y tal, si tú lees la historia por un lado y te genera esa curiosidad tanto que dices, ostras, quiero ver esta hoja que habla de esta raza de personajes o de este territorio que tiene esta cultura o así. Tú como lector, si tienes la curiosidad, vas a buscarlo. En cambio, hablando de este tocho que decimos de hace miles de años, que fue una guerra, que bla, 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 yo lo intentaría, creo que se intentaría evitar, pero si por lo que sea lo tienes que poner, juega mucho con los recursos del cómic, es algo visual. Sí. ¿Me tienes que meter texto? Bueno, ponme imágenes, juega con ellos, con la estructura, con el dibujo. Haz que no sea aburrido, porque al fin y al cabo tampoco es un libro que te pone pam, 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 todo el texto. Que puedes tener herramientas para hacerlo más ameno dentro del mundo del cómic. Y yo muchas veces veo webcómics que, pam, te ponen el tocho de texto y me da hasta pena. Digo, jo, aprovecha, juega con ello, hazlo más llevadero. Claro. Yo pienso que una manera que se puede hacer esto que funcione es haciendo que esa introducción se relacione con la siguiente escena, porque luego lo que llegan a hacer es que empieza con esto de hace miles de años y de repente termina ese tocho de texto y pasan a ahora en el mundo moderno y hay coches y cosas así y es como no hay relación, ¿no? Como que no tienes ninguna relación. Pero por ejemplo en la introducción del Señor de los Anillos, que también pasaron miles de años, cuando termina el poema del anillo, nos hablan de Bilbo Baggins y sacan de cómo es que él obtuvo el anillo y entonces ya con eso te introduce a lo que va a pasar después, ¿no? Igual en el ejemplo que pone Marta de Shrek, es cómo Shrek reacciona a esa historia. Entonces ya no solamente es un tocho de texto, sino que es cómo este tocho se relaciona con nuestros personajes. De todas maneras, tenemos que ser conscientes de el arte que estamos manejando aquí, que es el cómic o el webcómic en este caso. Y el Señor de los Anillos, por ejemplo, se ve muy bien, pues ya siguiendo con el ejemplo del Señor de los Anillos, la diferencia entre lo que es la película, la versión extendida hablo, porque hace mucho tiempo que no me veo la corta,
Y el libro, la película, te cuenta lo de Isildur, la guerra de la anilla, no sé qué, todo muy bien. Y te lo cuentan nada, como mucho 10 minutos. O sea, no. Y luego ya va. Te pone la musiquita tranquilita de los hobbits y te explica. Bilbo te explica cómo son de campechanos sus vecinos, ¿no? Y luego ya el cumpleaños y tal. Vale. Pero es que en el libro. En el libro estás páginas y páginas sobre cómo son los vecinos, ¿sabes? Y, a ver, en mi caso me encanta, pero puedo entender que igual en otros casos les aburre, pero es que es otro arte. En un libro te lo puedes permitir, ¿sabes? Ya. Pero en el cómic, Ujú. que es más... o sea, mucha gente se olvida del componente visual, que tiene muchísimo peso en un cómic. Y bueno, los tochos de texto, pues, en fin, no son recomendables, para mi gusto. Dice Muy bien. Ship una cosa. Que A estaba ver. buscando un cómic. Ah, no. Lo de Tacet, ¿lo estás diciendo por una cosa Ship o qué? Hay un cómic que conozco que tiene unos capítulos describiendo la fauna. Dice. Bueno. A la hora de poner información así de texto entre capítulo y capítulo, pues comenta que en este cómic, pues en Tacet, pues dice, acaba el cómic y pum. Y te ponen pues un poco pues la fauna del lugar y tal, que esta es una forma pues interesante de, yo que sé, usarlo como transición, usarlo como, yo que sé, en Attack on Titan a mitad de capítulo de repente te ponen info de cosas pues de repente yo que sé, cómo funcionan las armas de los protagonistas o la altura en que tienen los muros y de qué están compuestos y cosas por el estilo, ¿no? Y yo que sé, esta clase de cosas pues sí que mola, pero lo de hace 400.000 años, la cosa es saber hacerlo bien y que sepa hilar bien con la historia de verdad, que es lo que dice Miguel, que no sea hace miles de años y de repente tengas el protagonista en el mundo actual y luego tengas que introducir el Isekai. Sí, Hay que saber muchas hilar- veces es cómo lo usas, claro. Más hay- que la cosa en sí es el demonio. Hay que saber hilarlo bien, porque si simplemente escribes mucho texto, pues pum. Hay una historia que no sé si era... Un momento, creo que está mi madre... ¿Has escuchado algo? Sí, está recabando cosas. Bueno, ya que se nos cortó Huerti, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Porque vamos muy cortos de tiempo. Y otro tropo muy común es el del sueño. Que ya sabes, está el personaje cayendo en un fondo negro y de repente se escucha, toda mi vida ha sido esto, todo ha sido un sueño del que no puedo despertar, y de repente se despierta. Y empieza la canción de Kingdom Hearts y luego no entiendes nada. Exactamente, justo estaba pensando en Kingdom Hearts. Que creo que ahí viene mucho esta influencia. ¿A ustedes qué les parece También lo usan elemento? mucho. Ay, perdón. No, dale. No, les estaba dime. preguntando. No, que digo que también lo usan mucho. Es que me han venido como recuerdos de los sollos que veía yo en el instituto. Cuando va a aparecer un personaje y sueñan con él y es un sueño que no tiene sentido. Y luego hay una escena y dices, por eso esto, tal. Y siempre empiezan con eso mucho, como recurrente. A ver, En dime. También Madoka es una buena empezaba manera. así, ¿no? Sí, Sí, creo que sí. Es que es una buena manera de poner estoy un de poquito de foreshadowing. También es una manera también de hablar sobre cómo es el estado mental de nuestro protagonista. Pero también puede ser un poquito cliché porque luego regresamos a eso de que de repente se despierta y es como de, sí, ¿cómo estás, chica-chan? Vámonos a la escuela. Y todo lo que estábamos viendo ya pasa a segundo plano y lo olvidamos totalmente. Oh no, llego tarde y la tostada en la boca corriendo, ya sabes. Exactamente, Hemos pasado el tropo B, entiendo, ¿no? Sí. exactamente. Vale, pues lo siento por si acabáis de Y hablar. casi que al C con lo de llegado tarde. Sí, es verdad. Se han fusionado. Ya llegó Huerticún con su tostada en la boca. Ya. Vengo del otorrino, o sea que... Voy El tarde. Isekai. No. A ver, no, en serio, no hay ningún problema en mi casa, ¿eh? Simplemente un lavabo que no traga agua. Y está pues, Vale. mi madre echándole agua hirviendo. Así que... Correcto. ¿Escuchan a mi perro aullar? no.
No, Ah, bueno. Es que está Me bien. estoy poniendo muy nerviosa, Estoy Huerti, viendo con la abajo de mi U. escritorio. En fin, un sueño, ¿no? Entonces, muy en resumen, en una palabra, qué es lo que habéis dicho de un sueño? Mal. Es- Pero en plan, ¿en qué No. contexto un sueño? Un sueño es cuando de repente, es como en el inicio de Kingdom Hearts, que el personaje está cayendo en un fondo negro y es como, oh, toda mi vida ha sido así. Estoy cayendo en un sueño del que no puedo despertar y de repente se despierta. Técnicamente es como un entonces, Attack on Titan. Y Migue luego ha despierta dicho, mi casa. y tiene razón, es una buena manera de ver también el No estado mental, entre comillas, del protagonista, ¿no? De, en plan, pues empezar a ver como sus opiniones, o empezar a ver qué opina. O sea, en el caso de Kingdom Hearts es un adolescente y se nota. Oh, Dios mío, esto es un sueño. ¿Sabes? Es como, vale, bien, despierta ya y que quiero ver personajes Disney ya. Pero vamos. Pero bueno, está bien. Como, a mí me suele gustar que tenga rollos proféticos que luego de repente despierten y no tenga nada que ver con su realidad y en la realidad empiecen a aparecer ciertas cosas del sueño, ¿no? Y digas, uy, a Sí. ver. En plan, Sí, lo a mismo eso con me el... refería un poco con lo otro. Mm. Lo mismo que con... Ah, vale, sí. En plan, Sí, lo mismo, eso en es. plan, hay que saber hilarlo, en plan, que el sueño esté relacionado con lo que luego va a suceder. Mm. Es que si el sueño es simplemente para mostrarnos que está triste con su vida, pues bueno, en fin, hay muchas maneras de hacerlo y está bien, pero a mí sí me gusta que tenga un ganchillo, ¿no? A mí, Algo. a mí me mola de los Exacto, sueños exacto. es que Yo, qué bien. el sueño que lo tenga, que imagínate que tienes un sueño profético, ¿no? Y yo qué sé, de repente sueñas con que, no sé, a tu amiga la va a atropellar un camión y luego pues amiga es atropellada por el camión y dices, oh vaya, pero que se queda así, ¿no? Porque hay historias que te lo presentan de esa forma y dices, no, es que el protagonista ha tenido premonición y lo dejan así tal cual. Molaría mucho si dijeras, ¿cómo leches tu protagonista puede tener sueños premonitorios? Porque hay un montón de obras que no juegan con ello, que simplemente te lo usan como un recurso narrativo. Porque yo que sé, tendrá que ver algo con el teatro o algo por el estilo, yo que sé, que de repente tienes un sueño premonitorio y pum, y tan pancho, es lo normal, es el pan de cada día. Pero sí, que leches, si tu protagonista tiene sueños que le pueden decir cosas, pues quizás puede ser un elemento más de la trama. ¿Cómo es que tu protagonista puede ver el futuro de esa forma? Y ahí ya sí, puedes... creo que había además un web... Ay, perdón. No, di. Que de hecho había un webcómic, no sé si sabéis, bueno, en el panorama español quizás se conoce más, Inma R, Sí. Ah, sí. el que tenía una historia que será uno de los elementos de su webcómic, era La venganza de la reina o algo así, y uno de los personajes tenía un poder que era sueños premonitorios, y era muy parte, lo que daba juego dentro de ese webcómic, que ya estaba establecido como norma. No el inicio del tópico del que estábamos hablando, sino que era una cosa que tenía un uso muy concreto dentro de Sí, la pero trama. la obra no empezaba con eso. Sí empezaba con eso, creo, ¿no? Sí. O sea, No sé, lo tengo por ahí. Lo estoy preguntando, perdona, no tengo ni idea. O sea, no- Sí, empezaba con eso. Lo que pasa es que luego te decía que era un poder que ella tenía. Ella empezaba soñando que ella mataba al rey porque iban como con un rollo de ajedrez. Entonces las reinas tenían como poderes mágicos y su deber era proteger al rey. Entonces ella tenía una premonición que era ella matando al rey, lo cual era alta traición. Ajá. Y era parte de su poder y luego tenía que dar informe de qué has soñado hoy. ¿Has soñado algo premonitorio? Es como, pues no han jodido, sí, pero no te lo puedo decir porque entonces voy presa. No, me perseguía un Claro, plátano y gigante. otro de los personajes tiene la cualidad de que ve cuando miente. Entonces es una putada para ella. Ah, pero eso está bien porque sí que forma parte del hilo principal. Sí, ¿no? por, O sea, por eso digo que es una manera muy inteligente de utilizar ese tópico, ese tropo. Vamos, es que es la base de la historia. Es un poco Minority Report, no sé si habéis visto. Sí, Sí. Un poco Sí. ese rollo, ¿no? sí. Pero sin Tom Cruise, entonces bien. Sí, pero es Más un que recurso mejor. interesante para usarlo. En plan, tengo que adelantar la trama, ¿qué hago? Ala, pongo un sueño, ¿sabes? Puedes jugar mucho con eso. Al final esta charla va sobre cómo encontrar las lagunas legales para que ese tópico se vuelva algo bueno que puedas Sí. utilizar en tu favor. Estoy viendo. Bueno, es que yo creo que Precisamente. ninguno es malo, es más bien cómo No. usarlo y cuándo. Es darle Sí, una vuelta. efectivamente.
Yo Para que no sea- quiero que me expliquéis en mi ignorancia cuál es el principio de se me hace tarde. ¿Es el de la tostada o me lo estoy inventando? Sí, Sí. creo que sí. Vale. el de Se me hace levantarte tarde sería, oh no, es tarde para mí. Hoy es el primer día de entrenamiento para los ninjas matademonios. Y se me hace tarde. Agarra la tostada y se va corriendo a la escuela de ninjas matademonios. Poniendo la pose de Naruto cuando vuela por ahí. Con los También Y brazos corre con hacia, los brazos hacia para atrás. Ay, Dios Ese es mío. haciendo este segue al siguiente punto, que sería el tropo de que se le hace tarde para mi primer día. Que esta es una manera también como de hacer, vi que en el chat están empezando a mencionar el tema del Watson, y justamente es como para poner también un personaje que es que es como muy despistado, ¿no? Entonces, ya que llega a la escuela, ya le tiene que explicar, ay, protagonista, ¿cómo llegas tan tarde? ¿Qué no sabes que es muy importante este día para nosotros los ninjas cazademonios? Oh, perdóname, ¿cómo lo pude olvidar, chica-chan? ¿Cómo llegas tarde cuando todo el pueblo te odia porque eres un huérfano que nadie quiere, porque eres un desastre? Y además tienes el pelo de color azul celeste, súper falso. ¿Dónde has robado esa tostada? Y de pincho. No, Eso pero del pelo me hace gracia con el meme de ¿quién es el protagonista? Y todos son normales, el prota con un pelo súper raro. la Buah, cosa, Y el Yu-Gi-Oh, por favor, Yu-Gi-Oh. la cosa del se me hace tarde es que lo suelen aprovechar para justificar que el protagonista es despistado. Y si lo usan como elemento inicial de una obra, pues aprovechan que es despistado ya que llega tarde y le empiezan a contar un montón de cosas de su propio mundo que ya debería saber por qué vive en él. Pero realmente Sí. lo están exponiendo a los espectadores. Y dicen, pero un momento, ¿cómo que ninjas? Y es una de, sí, somos ninjas, llevamos siéndolo toda la vida, ¿acaso no te has dado cuenta? A ver, Sí, qué pereza. creo que se llama As You Know Bob, que me encanta, que es como lo de... Eso, llegas tarde a la escuela de ninjas porque aquí todos somos ninjas y somos de clanes no sé qué, no sé cuál, porque y el otro que sabe se queda mirando como, vaya, ¿Clanes? vaya, no lo sabía, vivo aquí toda mi vida, ¿Dónde? ¿sabes? En plan, ¿dónde? ¿Sabes? Y ¿Nani? es como, As You Know Bob, pues vale, o sea, esas cosas, a ver, yo lo cometo mucho, pero me parecen errores. Porque me parece que lo bonito es ir mostrando a través de los personajes, pero no a través de lo que dicen, sino a través de lo que viven el mundo. Mucho más difícil de hacer, claro. O sea, lo fácil es que el sensei coja y le explique todo en un parrafazo y ya te quedes como, vale, bien, ya tengo el libro de instrucciones, ¿ahora qué pasa? Pero eso, me parece como, no me encaja bien porque se supone que el protagonista debería saberlo. Se supone. Sí, Y yo Y es que opino el igual. problema de este tropo es que justamente nos puede dar como una visión del personaje que no necesariamente va a estar ligada con cómo va a ser nuestro personaje, ¿no? Porque luego resulta que es el ninja súper competente y el que tiene las habilidades más poderosas de todo y aparte tiene el demonio oculto en su interior. Entonces, Voy a Es la poner el clave para dibujo. salvar al mundo. ¿De qué obra estarás hablando? De cualquiera. ahí Sakura. no sé. Pokémon, no. Sí, entonces, pues justamente esta manera de utilizar esto de, ay, se me hace tarde o que está iniciando su día, pues creo que hay que considerarlo siempre que esté implicado con la verdadera personalidad del personaje, ¿no? Y también cosas que van a suceder, no utilizarlo nada más como una muleta para poder empezar con protagonista Kun. Mira, a ver, o sea, lo más fácil para mí sería coger y hacer un protagonista. A ver, un Isekai, ¿no? El Isekai es mejor porque al final está llegando a un mundo que no conoce. Y ahí ya sí que puedes presentarle la historia, o sea, el mundo, a través del resto de personajes, a través de los diálogos, porque el protagonista está exactamente igual que tú. La de, ¿qué es esto? Bueno, ya siento que voy a aprovechar para decir que igual parece que estoy como poniendo a parir todos los tropos. De hecho, No, está bien. he aclarado aquí que no hay que hacerlos, o por lo menos, porque ¿cómo iniciar cómics? Tropos, planning. Tropos comunes a empezar, y estamos hablando de esto como si fuera lo recomendable. Son muy comunes, pero yo Con de cuidado. verdad que con cuidado los usaría y los intentaría evitar porque así o sea, cuesta muchísimo más y le tienes que dar muchísimas vueltas, pero de verdad que se enriquece la obra. También aquí lo que apunté es que este inicio también es lo que se conoce como un día normal, ¿no? Un día Sí. cualquiera estábamos yendo a la escuela de ninjas.
Pero esto es lo que funciona, es que también que el día normal sea para plantearnos la normalidad, lo que es normal en este mundo y lo que es típico de ver, ¿no? Es como, sí, mira, hay ninjas y demonios, en nuestro mundo de ninjas mata demonios. Pero entonces lo que tiene que pasar posteriormente es algo que rompa la normalidad. De repente llegan los ángeles y entonces ya toda mi estructura de ninja mata demonios se ve en conflicto porque yo ya no puedo matar demonios. ¿Por qué voy a matar demonios si hay ángeles que están haciendo mi chamba? Oh, Dios mío, ahora esto es una crisis de la mediana edad donde mi trabajo ya ha sido erradicado por las nuevas tecnologías. Y demonios, tengo 15 años, soy protagonista con. Voy a escribir ese cómic, ¿eh? Entonces, ¿cómo leches, en plan, de qué forma salvamos el se me hace tarde? Porque a mí me parece insalvable, porque el primero y el segundo dices, bueno, en plan, siempre que lo hagas bien o sepas hilarlo bien con la trama, pero el se me hace tarde a mí me parece insufrible. A mí se me hace tarde, solo me dice que el protagonista es tan idiota como para perderse, como para sucumbir a su a su manera de ser tan despistada frente a un día importante en su vida, porque normalmente suele ser el día, lo que dice Miguel, ¿no? En plan, el primer día de la escuela de ninjas que llevas años intentando apuntarte y por fin te admiten y resulta que eres tan idiota que te quedas dormido. O sea, yo no podría dormir en toda la noche, no sé cómo decirlo. Yo me pondría 20 Yo estoy de alarmas. acuerdo. 20.000 alarmas, pero bueno, en fin, que sí que es verdad que el protagonista Kun despistado es un protagonista que, aunque me pese, nos gusta mucho a todos y esta es la manera más pues básica, ¿no? De presentarle y de que te quede claro desde el principio cómo es. Y también para darle un poco ese tono, ese toque entrañable de es un despistadillo, jope. Que te sientas identificado, ¿no? De alguna manera. Estaba pensando que quizás la única forma buena de hacer un se me hace tarde es que estés escribiendo una parodia y precisamente te metas con el se me hace tarde haciendo un se me hace tarde. En plan, simplemente que sea tan evidente. Que sea tan evidente que esto es una parodia de todos los tropos del anime súper horrible, que digas, es que, vale, el protagonista pues tostada en la boca, ya está, a tomar por culo. La escuela, Yo creo que lo que sí. de la manera en que es salvable es más bien como verlo como un día normal, ¿no? Porque si lo usas como, se me hace tarde para ir a la escuela, ya se vuelve un cliché. Ya. Pero si tú quieres empezar así con, se me hace tarde para la escuela, no, mejor piénsalo más bien cómo sería un día normal para tu protagonista, pensando que es una persona, no sé, si quieres que sea alguien muy inteligente y planeador, no se le hace tarde, van perfectamente, va con el tiempo perfecto para llegar a su escuela de ninjas matademonios. También como lo que se me ocurre es que llegue tarde porque precisamente pase algo para la trama. O que haya un obliga a llegar evento. tarde. De todas maneras, me alucina Exacto. porque es lo suficientemente despistado como para llegar tarde a un día importante en su vida, pero no para tostar bien la tostada. O sea, si es despistado, que lleve la tostada quemada. Se la ha Ya pasado. está, ya paro. Una cosa, ¿quién ha dicho? Lo de. Antes ha habido un comentario que intentaba salvar el se me hace tarde. En plan, que hubiera un motivo, ¿no? Para que se hiciera tarde. Porque, Sí, yo lo ahí vería está. como que ocurre algo que Sí. le obligue a llegar tarde. Porque lo cutre del se me hace tarde es que la única en plan, lo único malo que ha pasado es que ha perdido tiempo. Y si ha perdido tiempo por el mero hecho de perderlo, porque es tonto, pues dices, ok. Pero si yo qué sé, si de repente te das cuenta de que se me hace tarde en mi primer día de escuela matademonios y ves que el puente que lleva al colegio o al instituto matademonios está roto, pues dices, ostras, voy a llegar tarde, voy a tener que coger el camino del bosque porque algo ha roto el puente. Y llegas al colegio y ves que hay un demonio increíble que se ha cargado antes el puente. Pues peleando en tu instituto, pues dices, anda, tendré que entrenar mis poderes porque me va a vencer este demonio. Joder, quiero hacer este cómic. Había Joder, un momento, anime que joder. hacía... Había un anime que hacía un poco bien la excusa de que llegara tarde precisamente. Me acabo de acordar de que era un niño que empezaba el primer día en el instituto y tenía un montón de hermanos y tenía que ocuparse de todos los hermanos y siempre le estaban surgiendo problemas que le hacían llegar tarde y al final llega tarde, pero porque le iban surgiendo uno tras otro. Entonces así veías el día a día de cómo era suyo, de las complicaciones que tenía que vivir, porque la madre no sé qué, como que había llegado bebida, no sé cuánto, y te enseñaba un montón de su vida en poco tiempo. Mira, Después esto te es muy explicaba bonito. cómo era su vida en la escuela y todo el rollo. Muy bonito, sí.
Sí. Yo creo que eso lo salvaba un poco como excusa, porque además aprendías cosas de su día a día y además no era solo de un día, que llegaba tarde casi siempre por alguna cosa. Yo no sé por qué, o sea, se me ha ocurrido una chorrada de. O sea, el protagonista, pues por ejemplo, yendo a su primer día, bien. Que se ha comido tostada en casa tranquilamente porque va con tiempo. Y está tan tranquilo andando, en plan de, ojo, qué bien, por fin voy a llegar pronto, pero, o sea, porque es que siempre llego tarde, me cago en la vida, as you know, Pop. Y de repente se encuentra con la chica que le gusta y la chica que le gusta le habla. Entonces dice, ay, Dios mío, no puedo dejarla ahí tirada, ¿sabes? Entonces se pone a hablar con ella, pero tiene como la cosa de que va a llegar tarde. Y ya le dijo el director Katsuhiro que si llegaba tarde un día más le iba a expulsar y no sé qué. Entonces hay como el conflicto, ¿no? Ya desde el principio. Pero bueno, en fin, sin más. Sí, pues, tienes una bomba, ¿no? Como dice Hitchcock, que es es interesante cuando pones una bomba y la audiencia sabe que hay una bomba, pero el mundo en el donde transcurre la historia no hay, no saben que hay una bomba. Y en este Eso. caso sería que va a llegar tarde a la escuela y lo van a correr por impuntual. Eso es. Pero Santrique bueno, pasemos al comentaba- siguiente punto que... Vale, perdón. Sí, Ajá. pasamos a ese. No, si apunte quieres- rápido. Santrique comentaba que simplemente un punto más para salvar el se me hace tarde es que precisamente juegas con él que se apure tanto a lo kawaii, se me hace tarde y tal, y esté llegando tan tarde y se dé tanta prisa que llegue 2 horas antes. Por ejemplo. O sea, sábado, como han dicho por ahí. Exacto. Oye, eso es un plot twist de la hostia, muy bien. Estupendo. Miguel, introduce el siguiente. Sí. Bueno, el siguiente punto es lo que se conoce como... Es muy parecido al sueño, donde nos habla un poquito de la mente del personaje, pero es el flash forward, que es cuando vemos un vistazo al futuro. Puede ser un sueño, puede ser simplemente una escena lanzada, donde vemos que... ¡Oh no, protagonista Kun! ¿Cómo pudiste hacer esto? Nos has matado a todos, nos entregaste a los demonios. Y protagonista Kun se voltea, Chica-chan, todo estaba... Esto era lo necesario para hacer. Y corte y empezamos con protagonista Kun durmiéndose en clase. Llegando tarde. Vale. Este es el clásico. ¿Y cómo Voy a hacer un llegado hasta cómic aquí? de Os todos los preguntaréis. tropos. Lo veo. A mí me parece bien hacer flash forwards, pero hay la gente que quizás empieza en esto de hacer cómics, quizás se equivocan porque quieren hacer un flash forward y lo que acaban metiendo es un spoiler. ¿Una qué, perdona? Un spoiler, en plan... con Wow. spoiler. Sí. sí. En plan, Sí. te destripan una parte muy importante de la trama. Yo qué sé. Tienes pues eso, protagonista Kun, Yo que ha siento que matado es- a todos los... que ha matado a todos sus compañeros de clase porque resulta que, aunque era un ninja mata demonios, resulta que todo el tiempo él había sido un demonio. Y claro, te ponen eso en la primera página y dices, vale, pues no tiene ni puta gracia lo que estoy leyendo ahora, que se está entrenando para matar demonios, porque yo ya sé que es un demonio. Ah, y te lo ponen con una silueta negra, pero es que, claro, como es el antagonista, también tiene un pelo pincho súper característico, ¿sabes? Entonces, claro, está oscuro y no se ve quién es, pero el primer día de clase llega tarde con la tostada y le ve al otro y dices, coño. Vale, Bien. ¿quién será? Eso sería Sí, interesante ese es jugar un... a que te muestren de una manera que pase algo, como tú has dicho, ¿no? Has matado a todos sus compañeros porque era un demonio. O eso, tú llegas a esa conclusión por lo que has visto. Y que luego resulta que es otra cosa. Que creas que es eso, pero es que resulta que los otros eran los demonios. Y tú no lo sabes. O eso está interesante, porque te crees que te tragas un spoiler, Pero luego le das la es vuelta. pero es otra historia. Te falta contexto, ¿no? Y lo que quieres buscar es contexto. Que ese tropo, para lo que sirve hasta cierto punto, bueno, lo que sirve este tropo es que crea como anticipación en el lector, ¿no? De que expectativa, quiere saber qué es lo que va a pasar, lo atrapas desde un principio con algo así muy choqueante y el lector va a querer quedarse a ver qué es lo que va a pasar. Y algo que estoy pensando, y estoy viendo en el chat que Minaya está de acuerdo conmigo, que es algo que tampoco puedes postergar mucho, ¿no? Que no es el final de tu historia, porque entonces pues la gente va a estar como, ok, ¿y en qué momento protagonista Kun se vuelve loco? Suele Porque ya ser, llevas 200... suele ser el momento antes del boom final, de la pelea final o Exacto. así. Suele ser cuando el protagonista está en su peor momento, en la hora más oscura, creo que se llama.
Y claro, tú le ves que está pues, destrozadísimo y dice, ¿y cómo llegaba hasta aquí? Pues ahora te lo explico. En 1995. Bueno, en fin. Cuando una mamá y un papá se quieren mucho, 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 y entonces nace un protagonista Kun. Nace protagonista Kun. Cuando el índice de natalidad en Japón era normal, Sí, entonces yo creo que es ¿cómo decirlo? Un tropo que es problemático si lo hacemos como muy a futuro, ¿no? Pero igual y si al final el primer capítulo termina con eso, o el segundo capítulo termina con protagonista Kun matando a toda la aldea ninja, y ya tienes que llevar las consecuencias de que el protagonista Kun mató a la aldea ninja, ya puede ser una historia diferente y pues también es eso interesante, ¿no? sí. No, estoy muy de acuerdo. A mí, de todas maneras, de todos los tropos que hemos tratado, este es el que me parece más factible y más... O sea, el que más me suele enganchar. Porque mientras no, lo que ha dicho Bertie, mientras no hagas spoiler Ahí y está. elijas un buen momento, un momento pues intrigante mínimamente, ya yo creo que puede funcionar muy bien. Y que no lo alargues mucho también, sí. Bueno, Yo iba a usarlo creo- en mi cómic con una cosa, pero era muy spoiler y al final me pasó eso que dije, uff. No, mejor les pongo una tostada. Que se les haga tarde la escuela de, Mejor y que se pongo les haga una tarde la vaca. escuela de cerámica. Pongo una vaca. Creo recordar. ¿Mm? Creo recordar que ¿cómo se llamaba esto? La de la cigarra. Higurashi no Naku Koroni o algo así. sí. Buah. Total. No sé si ahí se utiliza mucho el flash forward, pero como al principio, ¿no sabes? El Exacto. mondongo raro ese que tienen con los ciclos temporales. Es como, ¿qué cojones está pasando aquí? Porque ya en el cuarto capítulo, dije, bueno, pues ya se ha acabado esto, ¿no? Pero queda más. Sí, vuelvo a Y empezar. cada nuevo ciclo empieza con tu flash forward de asesinato. Y tú, como, ¿qué cojones me estás con Tyner? ¿Qué está pasando aquí? Y lo utilizan de una manera bastante inteligente, porque te tiene todo el rato sabiendo qué puñetas va a pasar para que llegue a eso y por qué se está repitiendo una y otra vez. Y todo lo que creía haber aprendido en el ciclo anterior, de repente no te sirve para nada. Entonces, el flash forward, esa información, como que periódicamente se desecha porque ya no te sirve. Es que- Luego, bueno, perdón. Bueno, o sí, luego vas juntando todas las piezas y sí, pero a En priori, Higurashi, ¿cómo se llama? Higurashi, ¿no? Bueno, Higurashi. sí, eso. Claro, con algo así. el- Solo he el- visto la primera temporada, eso sí. El caso de ese anime es que como es un bucle y como pasan cosas que dices, pero ¿cómo coño llega a esta situación de repente? Y ves que de repente cambian el punto de vista o te pone otro personaje o de repente se vuelve a resetear y tal. Como tú ya sabes en cada... Quizás el primero o el segundo capítulo pues dices, wow. Pero ya en el quinto o sexto tú ya sabes que en cada capítulo se va a liar de alguna forma. Y de repente al principio del capítulo 5 de repente ves a una niña pues cargándose a alguien, ¿no? Y dices, Wow. ok, en plan, esto me lo espero ya. Y en plan, te comes ese mini spoiler, pero dices, vale, pero quiero saber cómo leches llegan a esa situación. Porque, Claro. en plan, no te molesta como spoiler porque tú a estas alturas de la obra sabes que barbaridades como esas pasan todos los días. Así No, que... hay un último ejemplo que quiero poner que es muy, muy bueno. No sé si conocéis Breaking Bad. sí, claro. Ujú. Bien. Sí. Breaking Bad es el ejemplo pues, perfectísimo, porque es que... No lo he visto y no he visto el final. Si eso me quito No, yo los auriculares y cuando... no. Yo voy a explicar Vale, los vale, vale. primeros 10 minutos. Básicamente son el señor este que, pues, calvo, con el bigote en pelotas, con sangre, con la verdad. pistola apuntando, Ah, ¿sabes? sí. En plan como a tope, y luego pasa a eso es el flash forward, y luego de repente pasa a él con pelo, con el bebé, o sea, ¿sabes? Como, oh Dios mío, qué impacto, ¿cómo puede ser que alguien que está tan al límite ahí, pero sea un padre de familia tan amoroso y tan bueno todo, ¿sabes? Ese cambio es lo que yo creo que engancha de, uy, a ver, ¿qué le ha pasado a este? Porque además es como 24 horas antes, creo, o algo así, o sea, tampoco hay mucho tiempo, ¿no? O una semana antes, no me acuerdo. Mucho tiempo de diferencia entre las dos líneas temporales, y el cambio radical del protagonista es lo que dices, buah, tengo que verme esto, ¿sabes? Eso está muy, muy bien. Breaking Bad Eso tiene un es primer muy- capítulo que es, como comentaron antes en el foro, Minuto de Oro. Es increíble. Cómo empieza, está súper bien. En plan, de hecho, sí, en plan, Breaking Bad es como
el ejemplo de cómo leches hacer bien un flash forward para empezar una historia. Porque empieza con un flash forward. O sea Eso es. que, a tope, super ejemplo, gracias. Ah. Y, Y me has sacado con los tropos, bueno, Miguel. ya aparte de los tropos, No puede ser. creo que ellos ya serían todos los tropos que íbamos a hablar, pero ya llevamos 1 hora 19 minutos. Así que vámonos rápido a hablar un poquito de planeación y Ya. planning, como lo pone... Como Que pone, llegamos tarde. De hecho, podemos ahorrarnos un montón de tiempo. Porque en el esquema que has pasado, Miguel, en plan, a la hora de planear un cómic, decías que si teníamos que tenerlo, improvisarlo, planearlo, y luego, pues, íbamos a hablar un poco de cómo planear tiempos de producción, ¿no? Yo creo que antes, viendo en el foro, Exacto. hemos visto que, por lo general, y ya lo hemos hablado antes, lo suyo es tenerlo planeado de antes. A menos que sea una historia, yo que sé, día a día, cotidiana, donde no tengas que pensar de una historia seria y sean, yo que sé, una serie de tiras o lo que sea. Lo suyo es tenerlo planeado. Yo creo que podemos concluir todos, ¿no? Desde luego yo sí. Bueno, aunque yo no lo haga así. Aunque no lo hagas así. Me parece... Bueno, O precisamente sea, si no se hace el punto de vista que tenemos que explorar. O sea, extiéndete sobre no hacerlo. ¿No? Digo por tener otro punto de vista. ¿El qué? Perdón. Que ¿quién ha dicho que no planeaba? Yo. yo no planeo, Vale. yo tampoco planeo mucho. Vale, A ver, pues, es un punto de vista que me interesa porque yo soy incapaz, entonces quiero saber qué clase de mente privilegiada tenéis para no tener 500 papeles al lado. Por a ver, favor, sí. yo es que. Bueno, si habéis terminado de explicar, entro, si no. Entra. sigáis bien. Bueno, a ver, yo es que en concreto buscaba esto porque yo considero que tengo mucha imaginación y siempre me pasa que de hecho siempre peligra que sature de cosas todo. Entonces dije, bueno, voy a improvisar y voy añadiendo cosas en vez de planear porque si no hago como un gurruño de un montón de cosas a la vez. Entonces lo hice en plan experimental para mí. Y lo que saliera. Sí que en algún momento empiezas a planear porque es inevitable, pero al principio yo lo empecé de una manera que ahora no tiene nada que ver con lo que había, entre comillas, pensado que iba a ser. Y yo lo estoy disfrutando más así en mi caso, porque esto yo creo que es muy personal de cada persona. Y sí que me está gustando o sea, lo que tengo ahora más o menos pensado hacia dónde va a ir. Que no deja de ser planeado hasta cierto punto. Pero en grandes rasgos, yo no hago bocetos, yo la página la hago al momento, no planeo nada, ni siquiera las vistas, ni nada, lo hago al día. O sea, yo lo que posteo es lo que he terminado, nada más terminado lo posteo, y a la siguiente página. Pero, a ver, puede funcionar o no. Porque Sí, yo creo por que ejemplo, depende del lo malo de autor. esto es que siempre quieres cambiar cosas que ya has hecho. Pero también te obligas a ir por una parte que a lo mejor no te veías capaz y también me resulta divertido a mí. Nah, no te preocupes que también pasa Sí. cuando tienes todo planificado en milímetro, ¿eh? Claro. Sí, a De ver. repente sale alguien y esta cosa de aquí no coincide con esta otra cosa de acá y tú dices, mierda, 5 años de planificación a tomar por culo. No, eso sí que Sí, cuando sí. yo voy a usar mucho foreshadowing y eso sí que lo tengo planeado cuando lo pongo. Pero Es vamos. que creo que, bueno, en mi caso, yo lo que he hecho es que ya sé para dónde voy. Cuando hice experiencia de la de superhéroes, spoilers, yo ya sabía que quería que hubiera una batalla final contra un monstruo del espacio. Ya sabía, yo tenía ya pensado papá de Jackie, lo pensé como en el tercer capítulo. Sí, te estoy perdiendo pero... un poquito la... No te estoy escuchando bien. Ay, perdón. Pues nada, sé que yo ya tenía como planeado algunos elementos de la historia. Ya quería una conspiración de villanos, que siempre al final fuera una conspiración de villanos, pero para algo bueno. Pero capítulo a capítulo, pues yo más bien iba como, bueno, ¿y ahora qué aventura van a tener en esta ocasión? Y voy a meter un poquito de foreshadowing, ¿no? Pero no había una planeación tal cual, tenía un guión y literalmente por página. Entonces, eso es lo que te da es mucha libertad, ¿no? De que, de repente tengo ganas de dibujar monstruos gigantes y voy a hacer un capítulo sobre monstruos gigantes. ¿No? Tengo que estarme pegando a un guión. O en esta página quiero hacer un drama familiar
y lo puedo hacer, ¿no? Porque no estoy como, yo no me siento ya tan anclado, porque aparte los tiempos de producción en el webcomic son larguísimos, entonces tú puedes estar, hace 2 años que empezaste este capítulo, lo querías hacer de acción, y ya que pasaron esos 2 años que estás haciendo una escena de acción, dices, ay, ¿sabes qué? Ya no quiero que la siguiente escena sea una escena de acción. No voy a hacer un drama político. Claro. Es que es eso. O sea, lo de los tiempos de producción de un webcomic es que es otro puto boom. Porque lo que dices, porque puedes cambiar tú como persona mientras tú haces un cómic. Y que de repente digas, oh, es que voy a hacer un isekai de superacción. Y acabas haciendo, yo qué sé, no, es que yo quiero ver cómo es la vida del panadero del pueblo. A ver, quizás. Bueno, A ver, pero- en plan, quizás a ese rollo no, pero yo que sé, que si querías darle más acción a una escena y de repente pues ya no estás más cómodo, quieres investigar otras cosas, otras técnicas, otros elementos narrativos, pues ya se te jode un Sí. poco. Así Pues que simplemente que maduras a lo Claro. largo que haces la historia. ahí está. Y así que un planning súper estricto en ese aspecto es casi contraproducente. Porque si ya lo tienes planeado desde el principio, pero imagínate, haces la historia de la A a la Z hace 8 años, ¿no? Pero claro, de repente empiezas a publicar el cómic y llevas, pues eso, 2, 3, 4 años publicando el cómic. Y claro, ganas de empezar a cambiar cosas sí que te dan. O sea que, más que planearlo todo desde el principio, pues quizás lo suyo. Yo creo que antes he leído a Minaya que decía que ella apostaba por un punto intermedio. No estoy encontrando el comentario. Pero Lo mejor de los dos mundos. sí, lo mejor de los dos mundos. Que básicamente, pues, entiendo que tienes como un esquema general de la historia con el principio y el final bien claro, pero lo que viene a ser los detalles los vas más o menos improvisando, pues yo que sé, semana a semana, día a día, etcétera. Exacto. A ver, a mí. Bueno, perdón. No, di. No, yo decía que más que planear la historia en sí, o sea, lo que es el cómic, planeo más lo que es normal que le pasen a mis personajes. O sea, planeo más la historia de mis personajes que la historia en sí. Y luego ya los encajo conforme pasan las cosas. Según la personalidad de cada uno de mis personajes. Y que sí quería preguntaros, que no sé si os pasará, porque a mí sí que me pasa, es que yo no tengo, bueno, tengo un fan cómic que ese sí que lo planeaba más, y me aburría muchísimo saber ya cada vez que iba a dibujar lo que iba a poner. O sea, no creo que le pase a mucha gente, creo yo, pero a mí me quitaba mucha inspiración dibujar algo que ya lo tenía esbozado, porque era como que ya lo había hecho y lo tenía que hacer mejor, después lo tenía que colorear y no me daba libertad a elegir al momento cosas, que es lo que estoy disfrutando mucho con este. Que como no lo planeo, yo dibujo en ese momento lo que más me apetece y por eso me puedo explayar todo lo que quiera. Porque planeo algo que a lo mejor en ese momento me parecía guay, chulo y tal, pero luego lo tengo que volver a hacer. Y eso a mí me cansa mucho. Es como hacer una cosa que ya has hecho, has planeado y luego encima seguramente cambies. A ver, yo en mi caso lo que pasa es que hago. Tengo un Word de 2 páginas máximo, suele ser una página, en el que tengo a grandes rasgos en 2 líneas cada capítulo lo que pasa. En plan, vale, capítulo 1 pasa esto, capítulo 2 pasa eso, así. Luego sí que es verdad que ocupa más porque al final voy poniendo apuntes en plan rápidos o diálogos sueltos que se me ocurren o mira, aquí quiero poner esto, quiero meter tal, quiero meter cual. Es un Word que ha cambiado tantas veces, o sea, pero tantas que mis amigos están hasta los huevos de mí. Ya, o sea, pero a ver, pero esto no pasaba tal y yo, no, pero ahora es esto otro, ¿no te gusta más? Pero el otro también me gustaba. Pero claro, lo que me pasa es que en cuanto lo escribo estoy súper emocionada, voy corriendo en plan de mira, wow, chaval, mira esto, no sé qué. Y qué guay tal. Vale, al de 3 meses, no, perdón, ¿qué digo? Al de 2 semanas voy y digo, guau, mira, porque ya me aburre. Lo he leído y releído tantas veces que me aburre. Y os estoy hablando del capítulo 7, ¿eh? Y ya sabéis todos por dónde voy en el capítulo 1. Entonces, claro, y mis amigos ya están como, por Dios, cállate. O sea. Al final lo que tiene más sentido es lo que dijo Cluste en el foro antes. Que lo más importante, podrás empezar a comer como quieras, lo puedas planear como te dé la gana, pero lo más importante al final es acabarlo.
O sea que... Mm. Sí, Yo sí, es que tirando, creo que tirando adelante. juega mucho lo que hemos dicho, ¿no? Que los tiempos de producción de hacer un webcómic se alargan hasta el infinito y depende de la vida que tengas, ¿no? Claro. Entonces, lo que dices, no es lo mismo ser un lector que ves un capítulo y ya está, que crear uno, ir avanzando poco a poco, ver que igual puede funcionar una cosa, te lo relees, te lo vuelves a leer, lo cambias, alargas una escena, acortas otra, añades una. Es que es Al graciosísimo final- como lo que tarda un lector en leer un capítulo entero es lo que tarda un autor en hacer los márgenes de las viñetas. ¿Sabes? Y dices, O menos. "No, Dios". Exacto. Joder. Da rabia, ¿eh? Y todo. Sí, da hasta rabia. Pero bueno, en fin, que sí que es verdad que planifico mucho todo y luego paso de atarme, entonces sí que cambio hasta que ya mi punto final en el que no hay vuelta atrás es en el momento en el que las páginas están a color subidas en Faneo. Ya está. Ya, y ahí no hay vuelta atrás. A mí lo que me sirve para no... Ujú. A mí lo que me sirve para no sentirme como... sentirte como ya aburrido de, ay, ahora tengo que hacer esto. Es que mis sketches son así súper simples, ¿no? O sea, son literalmente monos de bolitas y patos. Y ya después que estoy dibujando la página, ya puedo hacer como un poquito más de... Ya puedo improvisar, es como, ay, bueno, aquí va a quedar más chido si le pongo un contrapicado. O aquí va a quedar mucho mejor si le pongo como un close-up, o mejor en lugar de señalar esto, voy a señalar no sé, los objetos que están en el ambiente, ¿no? Entonces, igual y también una manera de tener cosas planeadas y no aburrirte con lo que estás haciendo, pues es tratar de hacerlo un poquito, o sea, no complicarte mucho con los sketches y con lo que estás haciendo, con el trabajo previo, ¿no? Dejar como que la carnita o el postre al final, ¿no? Bueno, mira, y ha dicho Miraya, y tiene razón, es que el producto final normalmente no tiene nada que ver a cómo empezaste a planificarlo, ¿eh? Eso es real. Sí, evoluciona totalmente. Evoluciona. Sí. Bueno, es que yo creo que es imposible no darle una vuelta a una historia que acabas de, o sea, que has escrito entera. Porque tú también es creces imposible. como persona y pasa tiempo y ya no piensas lo mismo y tu imaginación vuela y dices, guay, si pasara y ya... Y lo que dice Miguel, que al final te acabas como un poco aburriendo, ¿no? O sea, si estás haciendo un poco, o no sé quién lo ha dicho, perdonad. Si sigues las instrucciones que tú mismo te has puesto, al final ya te vas a aburrir. Dices, joder, si me están ocurriendo ideas nuevas, esto está vivo, quiero hacer más otras cosas, meter otras escenas, no sé qué. Pues mira, no te cortes, las metes y punto. Y lo que Sí, es salga en el que momento ya sé. tú mismo estás creciendo con la historia, entonces también estás practicando a tiempo real cómo montar y el ritmo que lleva. Yo, por ejemplo, y así se aprende, con claro. este de Océanos le he alargado una escena porque queda mejor y le he añadido otra escena porque he dicho, ostras, ayuda más a entender el inicio del próximo capítulo porque si no es muy brusco y lo he decidido hace nada. Y este capítulo lo llevo tiempo. Al final tú vas viendo un poco cómo va quedando mejor conforme lo trabajas. Claro, eso es. Pero vamos, que la cosa, para mí, la prioridad principal como autor es no perder la motivación. Porque lo importante es eso, terminarlo. Y para terminarlo hace falta mucha motivación. Es que si no es tirarlo a la basura, si no lo Sí. terminas. Es que así. Podemos concluir Sí, esto. no dejarte de enamorar de tu historia. Podemos concluir en el Sí. planning que realmente lo que más importa es lo que te venga más cómodo y ya está. En plan. Porque Sí. podemos. Sí, porque cada uno trabaja Claro. de una manera. Porque Eso es. porque podemos discutir qué es lo que le puede venir mejor a una historia o no, o a una trama a la hora de poder desarrollarla bien, pero como son opiniones tan subjetivas, y al final realmente estamos hablando de webcomics, o sea, que depende del medio y depende un poco pues de las ganas, el tiempo y las circunstancias personales que tengas, o sea, que realmente que si lo improvisas todo y luego tienes una libreta con ideas generales o que lo tienes todo súper medido y al milímetro y súper documentado, pues muy bien por las dos. No hay una forma mala de hacerla siempre que te venga bien a la hora de poder producir tu cómic. Porque si tienes creo que una es- planeación súper excesiva, que al final lo que haces es estar planificando más que haciendo el cómic,
por ejemplo, si te cuesta más trabajo planear que hacer el cómic y al final te acaba arrastrando, pues quizás es que te estás sobreesforzando. Creo yo, ¿eh? Quizás acabo de decir una Eso gilipollas. estar a Esto, gusto con esto tu es un cómic. hobby. Para gustos culos, muy bien. Es un hobby, no es un trabajo. Eso Y es, si te lo estás pasando mal con tu hobby, eso es, hay que disfrutar, sobre todo disfrutar. Ya está. Que te Ah, apetece yo creo que da de igual repente- como... Perdón, Renan, di. No. No, que te apetece de repente que el protagonista sea furro, pues un furro, no, pues venga. Te inventas una excusa en un segundo, la pones, le pones una tostada en la boca, ala. Yo qué sé, pero Llega lo que te tarde. apetezca, ya está. Es que no nos están pagando por esto. Lo estamos haciendo por gusto. Y tiene que gustarnos. Yo creo que la manera en que se llegue a estar bien con tu cómic da igual mientras llegues a estar a gusto con tu cómic. Eso es. Porque hay momentos en que planearás cosas, otras los cambias, pero lo que está claro es que si no hay dinamismo en ti mismo, no va a acabar nunca. Porque Es siempre eso. lo mismo también aburre, creo yo, porque tú evolucionas, tus personajes evolucionan, los lectores mismos te pueden dar ideas al ver cómo reaccionan, de decir, pues esto está funcionando, pues esto no. O estoy tardando mucho. Sí, no sé, es que a lo mejor imagínate que crees que algo va a tener mucha repercusión y luego la gente no lo entiende. Y luego la gente mira una vaca. Fíjate. Y luego a la gente solo le importa tu vaca. sí, Currándote Oye, los pero- fondos y todos con la vaca. Pero es que tu vaca está muy... Entonces dice, bueno, pues mato a todos y hago protagonista a la vaca y ya está. Pues, oye, Buah, sería un plot twist de la si te digo, De repente, buah. si te digo que adelante, Temed que puede llegar. de repente la señora esa nueva que acaba de llegar a tu cómic sacó una K-47, los mata a los dos y Saca otra vaca. y tenemos a las aventuras de Terracota por ahí. Esto Bueno, incluso van a haber más vacas. Mira, Ya solo. terracota de pie, todos muertos en el suelo. Y poco fin, y nadie va a saber nunca qué diálogo. pasó. Bueno, entra diálogo. Mi nombre es Terracota y esta es mi historia. Y todo ha sido Un flash forward. Eso, todo ha sido eso. Fin. ¿Cómo eran los cuernos de tu vaca? ¿Qué cuerno tiene roto? No sé, uno lo tiene, da igual. El otro. Ese lo tiene bien, el otro lo tiene roto. Ahí, ¿no? Es ahí la vaca que tiene... Creo que he hecho una oveja, pero bueno, da igual. Sí, es un poco sip. Es sí. Sí. Es que quería hacerle un... Bueno, da igual. Terracota, ahí. Se entiende. Es ya parte de la cultura popular. Debajo del flequillo tiene ahí un láser. Dale un puñetazo de Chuck Norris. Sí, de la barba. Buah, vaya cara estresada que le has puesto, madre mía. Pobre A Terracota. ver, no, pero porque le falta esto, le falta la sangre de sus enemigos. O de sus sangre de amigos. sus enemigos. De todas- En fin. Miguel y resto de gente. Vale que nos faltaba el punto de apartado técnico, en el que en principio íbamos a discutir si técnica tradicional o técnica digital a la hora de dibujo, pero lamento que tengo que cortar el streaming. Lo siento. Ya vamos sobre la hora y media. Es Creo más, que ya llevamos- es un tiempo muy saludable. Llevamos hora y 38. O sea que, A ver, la respuesta es muy sencilla. Lo que sea más cómodo, ya está, punto. pues, O sea, también lo mismo que planning. sí. ¿Sí o no? Ya. Sí o no, ya está. Es que hemos divagado mucho. Aunque Aunque cómo se invita nos ha eso. suelto, porque yo en digital pues veo la hora de poder, en plan, el hecho de digitalizar páginas es un problema que no tienes cuando lo haces ya directamente en digital, Buah, pues porque sí. al hacerlo en tradicional pues tienes que tener un rollo con el escáner o que tienes que pillar bien la imagen, que el escáner no O te lo con la pilla, cámara. o con la Hay cámara. gente que para la acuarela tienes que utilizar la cámara. Es verdad. Y es una putada enorme. Sí. Mira, esta es una pregunta que me gustaría hacerle a Cano, que muchísimas de sus páginas de Ivosim Ah, son sí. literalmente lienzos hechos con témpera y con acrílicos y con acuarelas. O A mí sea, eso me flipa. y que Yo luego eso no lo sé traslada cómo- de un lienzo que yo que sé, puede medir como 2 metros y te lo traslada a una página de webcomic. Y yo digo, ¿cómo? Fernando Cora, ¿cómo leches se te ocurre? Y le queda bien, que es lo que más asco me da. O sea, que no solo lo hace difícil, sino que además le queda genial.
Bueno, Luego gente, sacará el original del cómic y pesa 1 tonelada, pues son todo lienzos. Yo a Como veces páginas. Sí. imagino su casa llena de viñetas por todos los lados en las paredes. Y... Cano- un Can- pensamiento Cano es recurrente. amor. sí. Concluimos sí, el Cano es directo diciendo que Cano es amor y diciéndoos a vosotros que muchas gracias por haber visto este directo, que hemos estado pues 20 personitas, 5 arriba, 5 abajo, lo cual pues siempre viene bien. En plan, está guay que os mole este contenido y que os quedéis, porque esto no es que sea una charla corta, hemos estado ahora 40 minutos hablando de todo esto. Así que nada, para la gente que lo haya visto ahora, pues un besazo a todos, que habéis estado hablando entre vosotros y aportando un montón de cosas en el chat, etcétera. Y también para la gente que lo esté viendo ahora mismo en diferido en YouTube, en el futuro, flash forward. En el futuro, Es verdad. Hace mucho, mucho tiempo. Están viendo, ¿te Un imaginas? directo. Hay gente viendo este vídeo en el 2050 en YouTube. La humanidad ha caído. Por Me culpa del parece terremoto. ignorante. Y es como, no, güey, ¿y por qué has destruido el stream de Twitch? Vean cómo Y este Bertie asesino en responde- serie hacía stream con sus amigos. Bueno, Así empezó. Era necesario. nada. Desgraciadamente, quería hacerle una raid a Zico, pero al parecer en plan, no le ha avisado. Y ha cerrado directo. Hace poco ahora. Así que no tenemos nadie que yo controle para hacer raid. Así que nada, creo que voy a cerrar esto y ya está. A menos que gentes tengáis algún colega artista, porque en plan, si me decís hazle raid a este que está jugando a algún videojuego, pues a ver, no entra dentro de la temática de faneo. Yo Pero sí. veo que está conectado Santriki. Sí, ¿Santriki? Santriki está con. sí, Sí, sí. Oye, pues no lo sí, sé. Vámonos está con ahora Santriki. dibujando. ¿Está Santriki? Pues Que- estupendísimo. Sí, y se le ocurra siempre, está a tope con su cómic. Vale, voy Y a tiene un darle, gato que es un plus. voy a darle a Tiene un seguir. gato Oh, que yo me he suscrito por el gato. En verdad me gusta el gato. Vamos a hacerle una rica raid ahora mismo, ¿eh? Venga. Y además antes ha pasado, ya saludar. Venga, vamos a hacer una raid a este señor, un momentito, que la pongo. Era comando raid, ¿no? Muy raid. Pues estupendo. Pues nada, iros con él, que es un artista de faneo super majo, que dibuja muy bien y que tiene un señor con armadura en su cómic que es bien chido. Así que nada, muchas gracias por haber venido y hasta la próxima. Hasta el próximo directo. Venga. Chao, 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 chao. Gracias. Adiós. Venga. Adiós, gracias. Bye. Adiós. Gracias. Chao, chao. Pues ya está. Ay. Ya está.